¿Sabías que en el Perú, por cada sol que gana un hombre, una mujer recibe solo 75 céntimos? Bienvenidos, estamos aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, mientras la ciudad duerme, para hablar de lo que nadie quiere ver a la luz del día. Hoy no hablaremos de opinión, hablaremos de evidencia. Analizaremos sobre la desigualdad de género, no como un accidente, sino como el resultado de una economía diseñada para excluir. Hablaremos de brecha salarial, riqueza oculta y libertad real. Para empezar, comencemos con la data. Solange, ¿quién nos menciona la data oficial? Gracias, Nicole. Las cifras son tan frías como esta noche. Según INEGI, los hombres ganan cerca de 2.000 soles al mes, mientras que las mujeres ganamos solo 1.500 soles al mes, una diferencia de 500 soles. En el mundo corporativo la brecha es abismal, en el caso de finanzas y derecho, pero si nos ponemos en el caso de farmacia, la diferencia es mínima. Se preguntarán por qué. Y la razón es que el mercado paga a quienes no tienen hora de salida. Pero Solange, esto no ocurre en el vacío. Esto ocurre con un país con una desigualdad estructural a extrema. Según el estudio de Osman de Germán Alarco, el Perú tiene una distribución perversa. Las ganancias de las grandes empresas vuelan, mas los salarios se estancan. Alarco muestra que la riqueza está hipercentrada. El 10% más rico captura ingresos masivos, mientras que la mayoría apenas sobrevive. En este escenario, la mujer sufre doble penalización. Por un lado está la desigualdad general del país y por otro es el género. Para explicar este fenómeno usamos la idea de la premio Nobel Claudia Goldin. Ella nos explica este fenómeno con el nombre de trabajos codiciosos o greedy jobs. En tal sentido, este fenómeno explica que en el mercado laboral peruano las personas están dispuestas a trabajar sin horarios fijos, por lo que reciben un sueldo más en comparación a un horario fijo. En tal sentido, en el caso de las mujeres peruanas, esto no sucede lo mismo, debido a lo que toman como su licencia de maternidad. Entonces, no es una cuestión de talento o de educación, sino es una cuestión estructural de mercado laboral peruano. Y aquí entra SEM para complementar. Para él, libertad es sinónimo de desarrollo. En el Perú, la mujer tiene el derecho legal de trabajar, pero si no tiene una cuna segura para su hijo o un trabajo eficiente, no tiene la capacidad real de hacerlo. Según el enfoque de SEM, la privación de libertad es sinónimo de la pobreza de la mujer peruana. Entonces, si el Estado no garantiza servicios de cuidado, la oportunidad de elegir un empleo de alta productividad es en realidad solo una ilusión. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? Nuestra primera propuesta es la flexibilidad laboral regulada, por lo que en este caso consideramos que el Ministerio de Trabajo debería incentivar las evaluaciones por objetivos y no por horas y así eliminar los trabajos codiciosos de Goldin. Para validar la viabilidad de estas políticas, conversamos con el profesor James Alvarado Tolentino, experto en economía. La pregunta es, dada la estructura económica actual, ¿ve viable implementar incentivos de flexibilidad en el corto plazo? Bueno, en el caso peruano, como en cualquier lado, va a depender básicamente de la heterogeneidad del mercado laboral. En el caso propiamente del Perú es muy, muy heterogéneo. No es lo mismo hablar de la oferta laboral tanto en las zonas urbanas y rurales, y aún así en los mismos departamentos. Entonces hay una gran brecha entre los mismos departamentos. En el corto plazo yo veo que sí sería factible, pero en algunos sectores. O sea, tenemos que ver dos puntos, sectores y ubicación. En las zonas rurales no podríamos poner altas regulaciones, porque más bien al contrario, parte de la economía es informal allá en la zona. En donde sí podríamos hacer la flexibilidad en el corto plazo sería pues en las zonas urbanas de las ciudades principales, capitales de la costa. En empresas o sectores que tengan incentivos laborales a productos y a metas, ¿no? Entonces, como puede ser algunas empresas del sector público que tienen alta transformación digital, algunas otras empresas privadas donde la prioridad es resultados, ¿no?
pero mayormente en manufacturas pues no, es bien difícil, ¿no? O sectores alta cualificación física y presencial. Las retribuciones no se podrían dar, ¿no? Pero sí en las otras mencionadas. Entonces, en el corto plazo es viable solo para pequeñas empresas medianas que tengan alta enfoque de resultados. Más no sería recomendable a micro y medianas empresas, que la mayormente son informales, y saliendo con la coyuntura actual, pues no sería lo óptimo. Sería estancar las posibilidades de desarrollo de estas empresas, que muchas de ellas, queramos o no, lamentablemente son informales, pero aún así mueven la economía del país, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias, Sofía. Nuestra segunda propuesta responde así: un sistema nacional de cuidados universal. ¿Pero cómo se paga? Bueno, aquí es donde volvemos al arco. Él señala que la presión tributaria en el Perú es ridículamente baja, alrededor del 14% del PBI. Con lo cual nosotros proponemos una reforma para elevarla al 20%, gravando las sobreganancias de los grandes grupos económicos concentrados. Estas ganancias o riqueza deben financiar las cunas y los centros de cuidado para que millones de mujeres puedan tener la capacidad y libertad. Como grupo hemos visto las problemática de la desigualdad de riquezas en nuestro país, especialmente para el sector femenino, es decir, las mujeres trabajadoras. Por ello, hemos visto lo que son las recomendaciones del autor Germán Alarco, un experto en el tema. No solo Alarco menciona esta problemática en sí, sino que también propone propuestas para poder solucionar este tipo de problemática que hoy afecta gravemente al país peruano. Por ello, estas reformas o normativas que ha expuesto son totalmente viables y posibles de aplicar urgentemente en nuestra opinión como grupo. En primer lugar, tenemos lo que pasa sobre la concentración de la riqueza por parte de sectores altamente agrupados. En algunos casos, los sectores agrupan mucho esta riqueza. Es por ello que no logran que las mujeres puedan recibir una remuneración adecuada. Esto se puede ver en el sector minero. También no solo se pasa en este sentido, sino también está lo que es la reforma tributaria progresiva, una normativa que el Estado debería aplicar, sin embargo no lo hace. Es por ello que las mujeres aún siguen afectadas en este sentido por esta problemática de la desigualdad en cuanto a las riquezas o en cuanto a sus salarios. Por eso estamos de acuerdo con las recomendaciones que proponen los autores. Primero, gravar las sobreganancias de los grandes grupos que concentran el capital. Segundo, poder aumentar la presión tributaria hasta niveles comparables con América Latina. Alarco nos muestra el camino fiscal, Golding nos muestra el origen de la brecha y Sen nos muestra la ruta de libertad. Y como estudiantes de San Marcos, creemos que transformar estas ideas en políticas públicas es no solo posible, sino urgente. Gracias por acompañarnos. Desde San Marcos, sigamos construyendo el futuro.